Una función de hash. Bienvenidos a ODN, el canal de la programación y la matemática. Vamos a hablar hoy de funciones de hash. Sabemos que una función es una relación con ciertas características entre dos conjuntos, donde solamente para cada preimagen existe solamente una imagen. Pues bien, una función de hash es una función particular que tiene un dominio potencialmente infinito, pero un codominio no. El codominio resulta que es finito. Sí, es finito. En el fondo, una función de hash, lo que estamos haciendo es una función de clasificación. Entonces, lo que necesito tener es un dominio que me permita distribuirse en ciertas clasificaciones. Por ejemplo, si tenemos el conjunto de nombres, todos los nombres que existen, los puedo clasificar por la palabra por la que comienzan. Si comienzan con A, si comienzan con B, con C, con D, etcétera. Hasta aquí me estoy explicando. Por hoy tengo público, entonces espero que el público me participe. Están todos con letras anónimas, pero que participen, pues, para que todo lo veamos aquí. Entonces, el tema es la clasificación. O sea, si yo quiero clasificarlo por áreas, digamos, pensamos en un archivero y quiero clasificar los que empiezan con C, los que empiezan con A, los que empiezan con Z, etcétera. O incluso un diccionario. Un diccionario se puede ver, o una enciclopedia, no sé si algún día vieron una enciclopedia que eran diferentes tomos. Eso era un hash, al fin y al cabo, porque estaba clasificando cada palabra en uno de los libros. Y todos esos me permitían o me hacían referencia a precisamente eh, funciones de ese estilo. Hasta aquí. Espero que todo esté claro. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que eventualmente, como el dominio, ojo, como el dominio puede ser potencialmente infinito, quiere decir que van a haber colisiones. Es decir, que va a haber una X1 que va a caer aquí en un Y va a haber un X2 que va a caer en el mismo Y. Porque, bueno, por Palomar, ¿verdad? No podemos tener un dominio infinito, no podemos tener un dominio infinito y no tener colisiones, ¿verdad? O sea, si tengo más palomas que palomares, tiene que haber al menos un palomar con dos palomas. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Está claro? Ok. Entonces, una buena función de hash debe de cumplir dos condiciones importantísimas y una tercera nice to have. Las condiciones que debe tener un hash, la primera es que sea de tiempo constante, o sea, de cálculo constante. O haciendo honor al nombre del canal, que sea O de 1. O en el peor caso, o sea, O de 1 para cada elemento del dominio. Si el dominio fuera demasiado grande, pues O del tamaño del elemento del dominio. La segunda característica que tiene una función de hash es que sea distribuida uniformemente. A ver, ¿qué quiere decir que sea distribuida uniformemente? Y esta parte es fundamental. Quiere decir que si yo tengo un codominio de tamaño 20 y un codominio infinito, pues más o menos, caigan un codominio infinito de tamaño n, no importa, n teniendo infinito, no importa, más o menos haya 20 entre n colisiones, bueno, n entre 20 colisiones para cada elemento. Volviendo al ejemplo de la enciclopedia, que los dividía por tomos, digamos, tengo 8 tomos, pues yo quiero que la cantidad de elementos que hay en cada tomo sea más o menos la misma. O sea, que se haya distribuido uniformemente entre todos los elementos del hash. ¿Me explico? Porque si no, si tengo, qué sé yo, que hay un elemento donde le caen muchos y a los demás no, luego voy a tener
pensamos en enciclopedia, voy a tener un tomo ahí grandote, que no tiene mucha gracia, y los demás chiquiticos, donde buscar elementos en el tomo grandote va a ser más difícil que buscar elementos en el pequeño. ¿Ok? Además, dado que el hashing se utiliza mucho para redes P2P, para clasificación de archivos y para muchas cosas más, si tenemos un hash que, que tiene demasiadas colisiones por encima de los demás, eso va a retrasar búsquedas, va a retrasar tiempos de diferentes cosas, va a generar muchos problemas. Entonces, es sumamente importante que la distribución sea uniforme. La tercera condición que debe tener una función de hash, que es un nice to have, pero que no es obligatorio una función de hash, es que sea confusa. Confusa. Eh, Eso también depende un poco de para qué quiero el hash. Volviendo al ejemplo de las P2P, cuando yo tengo un hash y es fácilmente predecible, dado un X, cuál va a ser su hash, eso puede provocar problemas a la hora de que alguien malevolentemente quiera hacer muchos elementos del dominio que tengan el mismo hash, porque puede predecir cómo va a ser el hash de un elemento X del dominio. Entonces, generaría más colisiones en un área particular, haciendo más difíciles las búsquedas de cosas en ese hash particular. Entonces, el que sea confusa o difícil de entender, difícil de predecir el comportamiento, es un nice to have que puede tener las funciones de hash, que, insisto, no es parte fundamental del hash, pero que sí debe de tenerse presente en esa área. Bien, hasta aquí espero que eso esté claro. Entonces, debe tener un cálculo constante, en el peor caso lineal, dependiendo del tamaño del dominio. Debe ser uniforme, debe distribuirse uniformemente entre todos los elementos y nice to have, que sea confusa. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar de algo que nos interesa mucho, que son hash sobre números. Pero sobre números. Hay un detalle particular y es que en las computadoras, en computación, en las computadoras en general, resulta que todos son números. ¿Sí? Haga lo que haga, todos son números. Entonces, los hashes sobre números tienen una aplicación real sumamente importante, ¿no? Porque nos lleva a que si puedo tener lo que cité antes, un O de 1, un hash, una distribución uniforme, entonces en números lo puedo aplicar en computación, porque en computación todo, absolutamente todo lo que pasa en una computadora son números. Bien, a partir de aquí, entonces, vamos a tener que analizar una pequeña parte importante de lo que es congruencia modular. Congruencia modular. La primera parte es esta. El tamaño del codominio, cuando hablamos de números, tenemos la ventaja de que el tamaño del codominio debe ser primo. La razón por la que debe ser primo es porque los primos, bueno, un primo es un número que solo es divisible por uno y sí mismo, nada más. En otras palabras, que no tiene factores diferentes de uno y sí mismo. Y eso me garantiza uniformidad de alguna manera. O no me garantiza, pero por lo menos me ayuda a garantizar la optimidad, la uniformidad. A ver, vamos a ver. Supongo que en algún momento tuvieron que haber visto lo que eran los grupos abelianos. Vamos a hacer un pequeño análisis de esto. En esta tabla yo voy a tener la multiplicación, o sea, en la posición IJ voy a tener el producto de I por J módulo 5. ¿Okay? Entonces, estamos en el mundo módulo 5, todos son los residuos del 0 al 4. Bien, entonces vamos a ver, 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, 1 por 3 es 3 y 1 por 4 es 4. No hay misterio. Bueno, la fila de ceros ya la tenía lista porque no hay forma de fallar eso, creo.
2 por 1 es 2. 2 por 2 es 4. 2 por 3 es 1. Y 2 por 4 es 3. 3 por 1 es 3. 3 por 2 es 1. 3 por 3 es 4. Y 3 por 4 es 2. 4 por 1 es 4. 4 por 2 es 3. 4 por 3 es 2. Y 4 por 4 es 1. ¿Sí? Si no me equivoqué, está todo bien. Ahora, ¿qué propiedades tiene esto? Y esta es la parte maravillosa. Ojo a las propiedades que tiene. Primero que nada, todas las filas superiores a 0, todas las filas son conjuntos congruenciales completos. Conjuntos congruenciales completos. ¿Qué es un conjunto congruencial completo? Muy sencillo. Quiere decir que tengo un conjunto de n elementos donde están todos los residuos módulo n. En este ejemplo son conjuntos congruenciales completos con 5. ¿Ok? Entonces, todas las filas son conjuntos congruenciales completos y en un orden diferente. Lo que nos lleva a algo también muy importante. Existen inversos. Esta parte es fundamental. Existen inversos. A ver, entendamos rápidamente qué es un inverso. Yo sé que a la menos 1 por a tiene que ser congruente con 1. ¿De acuerdo? A la menos 1 por a es congruente con 1. Ojo, es el inverso multiplicativo que da 1. Ahora, notemos lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, 4 a la menos 1 por 4, esto da 1, porque resulta que 4 a la menos 1 es 4. ¿Sí? Pero vean lo que pasa con el 2. 2 a la menos 1 por 2 es 1. Sabemos eso por definición. Pero esto de aquí quiere decir que 2 a la menos 1, ¿a qué es igual? A 3. ¿Lo ven? Porque 2 por 3 da 1. Y viceversa. Algo importante que también debe de cumplirse es que a la menos 1 a la menos 1 tiene que ser igual a a. Entonces también ocurre lo siguiente. 3 a la menos 1 por 3 obviamente es 1, pero ojo que 3 a la menos 1 es 2. ¿Okay? ¿Se entiende? Sí. Entonces hasta aquí vamos y llevamos que hay inversos. Entonces vean que en 5 es un número primo, ¿verdad? Y se distribuye, ve que chiva, se distribuye perfectamente. Se distribuye perfectamente en ese espacio, sin ningún problema. Veamos qué hubiera pasado si lo hubiera hecho con 6. Si lo hubiera hecho con 6, viene a ocurrir esto. Pero noten algo divertido. ¿Cuáles son las hileras o las filas que tienen un conjunto congruencial completo con 6? ¿Ok? Entonces son las únicas que tienen un conjunto congruencial completo con 6 porque ahí están todos los posibles residuos de 6. ¿Por qué estas de aquí? ¿Por qué estas de aquí no son un conjunto congruencial completo con 6? Por una razón muy sencilla. El 1 y el 5 son coprimos con 6. ¿Se entiende? El 1 y el 5 son coprimos de 6. Entonces, en su coprimalidad, quiere decir que no tienen factores en común. Vean lo que pasa cada vez que el 2 se encuentra con otro factor de 6. El 2 es un factor de 6. Y vean lo que pasa cuando se encuentra con un factor de 6. Cuando se encuentra, digamos, con el 3, que es el otro factor de 6, da 0. Y luego a partir de aquí se repite un patrón, ¿verdad? 0, 2, 4, 0, 2, 4. Vean lo que pasa con el 3. Como el patrón es 3, cada vez que se encuentra con un par, cualquier par da 0, entonces hay un patrón de tamaño 2, 0, 3, 0, 3, 0, 3.
¿Qué pasa con el 4? El 4 no tiene, no es, perdón, un coprimo con el 6. Recordemos rápidamente la definición de coprimo. Coprimo quiere decir que no tiene factores en común. ¿Ok? Eh, pero el 4 y el 6 tienen como factor común 2. Entonces, una vez más, cada 6 entre 2 va a haber un patrón, que es, y aquí lo vemos, ¿verdad? Es 0, 2, 4, 0, 2, 4. Entonces, en estos casos, cuando no son eh, primos, tienen factores. Y si tienen factores, va a ocurrir que no puedo hacer una distribución, si lo ven así, una distribución completamente uniforme de todos los números. Los que no son coprimos con el 6 van a tener más incidencia en las colisiones que los que sí lo son. ¿Me estoy explicando? ¿Hasta aquí todo claro? Si no, cualquier cosa dejen en los comentarios. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer hashing? Hay muchas formas de hacer hashing. Vamos a hacer una en particular que tiene ciertas utilidades importantes. Vamos a hacer hashing, pero sobre teoría de bases numéricas. ¿Ok? Sabemos que si yo tengo un número cualquiera que tiene D dígitos, no importa, o A dígitos, de 1, de 2, de 3, hasta D sub A. Yo sé que el dígito menos significativo, el que está más a la derecha, es base a la 0, base a la 1, base a la 2, base a la 3. O sea, está multiplicado por base a la 0, base a la 1, base a la 2, base a la 3. Ok. Y una característica sumamente importante, eso sí, es importante, es que para garantizar que todos los dígitos tengan una, que todos los números tengan una forma única de expresarlos, entonces, esta parte es importante, todos los dígitos tienen que ser los residuos con la base. O sea, si tengo un dígito sub 1 y la base es B, pues dígitos sub 1 solamente pueden ser B posibilidades, el 0, el 1, el 2, el 3, hasta B menos 1. Porque si no, habría más de una manera de representar cada uno de los números. Eso es importante. Entonces, lo que vamos a hacer para el hashing es exactamente eso. Exactamente eso. Vamos a utilizar, pensemos en tiras de bytes. Cada byte va a ser como un dígito. ¿Ok? Entonces, cada byte en realidad tiene 255 posibilidades. Pero no trabajaremos con la base de 256, que sería, cada byte sería de 0 a 255. No trabajaremos con la base de 256 porque 256 no es primo. Hay una base que es muy común en hashing, que es 331. Que 331 sí es primo. Entonces, lo que vamos a hacer es agarramos las tiras de bytes, ¿verdad? Un archivo es una tira de bytes, no queda otra. Entonces, qué sé yo, el archivo A, B y C. Y lo multiplicamos aquí por 331, por 331 a la 0, 331 a la 1, 331 a la 2, etcétera. Y eso, ok, eso sería único. Sería único siempre. Para todo string, digamos, pensando en un string, o para cada todo archivo, todo lo que ustedes quieran ver, sería exactamente único. Siempre sería único. ¿Por qué? Porque estábamos representando un número en base 331. Pero, como tal vez no me quepa enormemente en todo, ¿verdad? Yo quiero el hash que me quepa, hasta aquí es único, ¿verdad? Sería único. Y el codominio sería infinito. Pero como yo quiero un hash, una clasificación rápida, entonces lo que voy a hacer es simplemente que voy a modular esto, voy a modularlo con otro primo que es más grande. Entonces, en otras palabras, si yo quiero el hash de un string, digamos, hash de un string, lo que voy a hacer es simplemente la suma desde i igual 0 hasta el tamaño del string, sea cual sea, bueno, menos 1, ¿verdad? De 331 a la i por el string en la posición i, todo esto módulo p. ¿Okay? Ese va a ser mi hash.
Entonces, como ven, tengo dos primos, el primo 331 y el otro primo, el segundo primo, que me va a decir el tamaño del hash. ¿Para qué? Para garantizar, esa es la parte chiva, aquí estoy garantizando que se va a distribuir uniformemente. ¿Por qué? Porque 331 al ser primo y P al ser primo, entre ellos también son coprimos, no tienen ningún factor en común. Y como no tienen ningún factor en común, entonces puedo hacer una distribución perfectamente uniforme independientemente del string que me llegue. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, independientemente del string que me llegue, puedo hacer una distribución uniforme perfectamente de eso. Primer detalle importante. El segundo detalle es un poquito de congruencia modular. Y es que, por ejemplo, A más B módulo n es lo mismo que decir A módulo n más B módulo n, todo esto módulo n. Y A por B módulo n es lo mismo que decir A módulo n por B módulo n, todo esto módulo n. ¿Okay? Son dos teoremas sumamente importantes y que pueden verlos en mi video de teoría de números. Bien, aquí es una demostración muy rápida de los teoremas, donde básicamente me baso en el algoritmo, perdón, el teorema de la división euclidiana, que me dice que para un A y un B hay un único C, R tal que cumple esa condición. Con el residuo mayor o igual que cero, menor que b estricto, entonces yo puedo reescribir A como el producto de algo por n más un residuo con n y algo por n más otro residuo con n para el caso de b, y entonces la suma se cancela muy rápidamente y queda la suma de los residuos. Y en el caso de la multiplicación, pues igual se multiplican, todo lo que tiene n se cancela, y entonces lo que queda es el producto de los residuos, que es exactamente el producto de los residuos. Más por si querían repasarlo, revisarlo por ahí. Bueno, entonces, ahora que ya tengo esto, lo que vamos a hacer es asignarle un hash, asignarle un número a un, a un, a un string, tal cual. Okay. Notemos que el tamaño del codominio está dado por el primo, ¿no? Por un primo. Pero entonces me es relativamente fácil no tener un hash, sino tener dos hash, P1 y P2. ¿Ok? P1 y P2 ambos serían hash, o sea, serían dos números, dos primos grandotes. Yo entonces voy a hacer la suma aquella, ¿verdad? De la suma desde i igual 0 hasta el tamaño del string menos 1. De 331 elevado a la i por el string en la posición i. Ajá. Voy a hacer todo esto módulo P1 y además voy a hacer exactamente esto mismo, pero módulo P2. ¿Cuál es la idea del hash? A ver, yo quiero clasificar, o esto, quiero clasificar algo. Puede ser una página de memoria, puede ser un string, puede ser un archivo. Quiero clasificarlo en P diferentes casos. ¿De acuerdo? Voy a clasificarlo en P1 diferentes casos y voy a clasificarlo en P2 diferentes casos. Entonces, si yo quiero saber si dos archivos son el mismo archivo, lo que yo hago es muy fácil. Le pongo lo hasheo con P1 y lo hasheo con P2. Si los dos me dan el mismo hash, es porque muy posiblemente sean el mismo archivo. ¿Me estoy explicando? Imaginemos que tenemos 10,000 archivos, 10,000 archivos. Y yo quiero saber si en esos 10,000 archivos hay dos archivos iguales. Y pongamos que son archivos de gigas, por ejemplo. Entonces, una opción sería ir comparando archivo por archivo, byte por byte. Pero péguese un tiro.
Lo mejor sería, mucho más eficiente, es le aplico hash de P1 a todos los 10.000 archivos. Le aplico hash de P2 a todos los 10.000 archivos. Y solamente reviso aquellos que los dos hashes sean iguales. Porque si los dos hashes son iguales, ya tengo suficiente evidencia para creer que esos archivos son los mismos. ¿Me estoy explicando? Es posible que dos archivos diferentes tengan el mismo hash, sí, pero que tengan dos hashes diferentes, iguales, y que sean diferentes archivos, es mucho, mucho más improbable. ¿Me estoy explicando? Espero que se haya entendido, porque eso es absolutamente fundamental y es uno de los principios que me asegura, digamos, el tener un hash. Entonces, bueno, ahora sí, vamos al código. En el código yo voy a tener aquí dos primos grandotes, un primo que es 10 a la 9 más 7 y otro primo que es 2 a la 31 menos 1. Ese es el primo más grande que cabe en un entero. Incluso cuando ustedes, si buscan en internet o lo que sea y están revisando hashing o lo que sea, se encuentran que no le hacen módulo nada, sino que lo trabajan con un entero, es porque como el unsigned int precisamente le cabe hasta 2 a la 31 menos 1, y se hace un overflow, automáticamente el overflow deja como módulo esos bits, o sea, 31 menos 1. Entonces, deja que el entero en sí mismo sea el módulo. Por claridad, no lo voy a hacer así. Por claridad, lo voy a dejar así tal como lo planteé. Tengo dos primos, que son esos dos primos, y voy a trabajarlo. La base que estoy usando es 331. Ojo, se puede usar cualquier base que sea prima, pero que si voy a hacer un hash por byte, tiene que ser mayor que 256. ¿De acuerdo? Mayor que 256. Pero cualquier primo sirve. Uno busca un primo que sea lo más cercano a 256 y que sea fácil de recordar para cuando tenga que programar esto. Aquí tengo la exponenciación logarítmica modular. Lo que hace es básicamente agarra la base, la eleva a la exponente y la modula con P. Pero la modula con P aprovechándome de los teoremas que acabo de demostrar o que acabo de explicar. Entonces, si es 0, devuelve un long. 1 long. Si no, saca la exponente menos 1, lo eleva al cuadrado y lo modula con P. O sea, con primos en P. Sea 0 o 1, nada más. Y si era impar el exponente, entonces lo multiplica una vez más por la base y lo vuelve a modular con P. ¿Lo ven? O sea, siempre modulo con P porque yo sé que el producto de dos números y luego modularlo es lo mismo que modularlo primero y luego multiplicarlo. Entonces puedo modular con P todo lo que yo quiera. Ok, este es para elevar un número elevado a la n módulo P. Bueno, módulo un primo, 0, 1. Después, el hash, vean qué fácil el hash, esto es trivial. El hash lo que va a hacer es precisamente eso, ¿verdad? Para cada i del string va a sumarle 1 al i y va a modularlo con primos en p. Y lo que hace es precisamente es, lo multiplica por, o sea, le suma, ¿verdad? S en i multiplicado por la potencia de la base, que es esta de acá, a la i, que es el número que corresponde, 0, 1, 2, 3, 4, y el primo que le pida. Entonces yo tengo un hash de un primo 1 y un hash de un primo 2. ¿Se entiende? Entonces, eh, lo que yo hago aquí básicamente, ahorita les explico qué es esto de acá. Esto de aquí es una parte que ya casi voy a eso. Tiene otras aplicaciones también para otras cositas que son muy chidas. El main lo que hace es simplemente, tiene un número de casos y un char de 500, un string de 500, y lo que hace es, bueno, lee los casos y mientras haya casos, lee el string, saca el hash del primo 0, que era 10 a la 9 más 7, de ese string, y saca un hash 2 del primo 1, que es 2 a 31 menos 1, eh, igual del string. Entonces, al mismo string le aplica los dos hashes. Eso es todo. Tantos casos como lo pidan. Entonces, aquí lo que tengo es, bueno, ya lo había compilado. Entonces, voy a poner unas 6 strings. Entonces, digamos, quiero, eh,
calavera. El hash de calavera, el primero es este número y el segundo es este otro número. ¿Sí? Son dos hashes diferentes. Si le pongo una palabra muy pequeña, como decir A, los dos me van a dar el mismo, porque de ahí es 331 a la 0 por el valor del string, que la A minúscula es 97 en ASCII, pero es el mismo módulo, algo que es enorme, entonces pues no va a haber ningún número ahí, una diferenciación significativa. Si yo le pongo hamaca, pues ahí sí me va a dar dos números diferentes. Si le pongo números, strings pequeños como YT, por ejemplo, me va a dar hashing iguales, pero son muy pequeños. Si yo trabajo con palabras grandes, entonces sí me va a dar diferentes hashing. Y se nota, ¿no? Lo divertido es que si yo pongo palabras otra vez, pues me va a dar otra vez el mismo hash exactamente. ¿Sí? Pero si yo le cambio algo, una tontera que sea, qué sé yo, en lugar de palabras voy a poner así, a palabras, que es cambiar nada más cosas, los hashing, eh, bueno, eso fue que, no sé qué fue eso. Algo no dice que tenía que hacer. Eh, esto se parece más a lo que tenía que hacer después. Es que yo creo que no lo compilé después de comentar esto. Ese fue mi dedazo. Eh, pero bueno, voy a volverlo a compilar. Nada más para que lo vean. Entonces voy otra vez nada más con dos palabras. Esto. Y si yo pongo AP labras, vean que los hashing son muy diferentes. Son muy diferentes. Aunque yo le cambiara nada más un orden a algo que parecía mucho, se parecía mucho la palabra, el hash resultante es completamente diferente. Es completamente diferente. Y eso me ayuda una vez más a no perder tiempo. Porque digamos, si yo hubiera revisado otra vez, si hubiera revisado que digo, palabras y palabrar, los hashing son muy diferentes, a pesar de que la letra era diferente. Si yo hubiera querido comparar los dos strings letra por letra, ¿verdad? Hubiera tenido que llegar hasta la última letra para darme cuenta que eran diferentes. El hash automáticamente, directamente dice son diferentes. ¿Por qué? Porque tienen diferente hash. Recuerden que el hash es una función, entonces para la mismo X va a dar el mismo Y siempre, no hay quite. Pero para X diferentes puede o no que dé diferente, pero si f de X es diferente de f de A, es porque X ya son diferentes, fijo, fijo. Entonces, eso me ayuda a acelerar mucho las búsquedas por comparaciones. Hasta aquí, ¿me estoy explicando? ¿Está claro? Si tienen alguna duda, no olviden dejarlo en los comentarios, que prometo responderlos todos. Ok, ahora acabo de comentar la otra parte para ver la segunda parte. Este se llama hash array. Lo que hace en lugar de darme solamente un hash para un string, me da un arreglo de cómo queda el hash en cada posición del string. Ojo, un arreglo de cómo queda el hash en cada posición del string. Y además recibe, además del string y recibe el número primo, también recibe una dirección. Si quiere armar el hash de aquí para acá o si quiere armar el hash de acá para acá. ¿Me explico? Entonces, con eso en mente, vamos a ver cómo es que se hacen las... Mira, no le puse... ah, ¿Cómo es que se hacen las cosas? Un segundo aquí. Entonces, leo los casos y hago esto. Entonces, bien. Voy a leer un par de casos. Vean qué bonito. Si pongo aquí palabras otra vez, me va a dar, ahora sí, este de acá es cómo queda el hash 1, o sea, el primer con el módulo 10 a la 9 más 7, pero yendo de la P a la S. Mientras que este otro es más bien yendo de la S a la P. O sea, va en dirección contraria. Igual con 10 a la 9 más 7. Este siguiente de acá es cómo queda palabras de la P a la S,
pero yendo con el primo 2 a la 31 menos 1. Y este otro de acá es como queda palabras, pero yendo de la S a la P, de la dirección contraria, de la S a la P, en, en igual, con el primo 2 a la 31 menos 1. Pero si yo le pongo, vean qué chido, si le pongo un palíndromo, como reconocer, esto me va a dar un hash que es igual de aquí para acá, que también es igual de acá para acá. Entonces, si yo tengo n strings y quiero ver si hay algún palíndromo entre ellas, pues es más fácil hacer el hash directamente. Y lo hago en una dirección, lo hago en la otra dirección, y si es el mismo es porque posiblemente era palíndromo, porque se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Ahora, también el hash me sirve para encontrar subhileras que son palíndromos. A ver, si yo tengo un string muy largo de 10,000 chars, por decirles algo, y resulta que adentro de esa hilera hay subhileras que son palíndromos, resulta que el subhash, o sea, el hash entre dos intervalos, va a ser el mismo de uno para el otro que el otro para el uno. Pero ¿cómo hago yo para calcular eso? Bien, para eso lo podemos ver en un siguiente video en una próxima clase. Entonces, muchas gracias por haber seguido hasta aquí. Espero les haya gustado este video. Es una introducción muy básica a hashing, pero vamos a ver cómo aplicar en un futuro video, cómo aplicar el hashing para encontrar substrings y encontrar palíndromos en ellas. Muchas gracias y que nos vemos pronto.